A partir de este momento comienza Realidad y Análisis, el programa periodístico que compartimos con ustedes con un enfoque cristiano a cargo de quien les habla, el pastor Miguel Barbero de la iglesia Tierra de Bendición en su nueva dirección de Irlanda 2027, esquina Mateo Cabral. Muy buenas tardes, querida audiencia de Radio América. Me sorprendió el operador, me prendió la luz, me mandó al aire, pero tenemos un tema musical precioso para comenzar en esa onda que estamos empezando los programas con música de los 80. Este tema es para saludar a Jorge Altés, que hoy es su cumpleaños. Jorge, te mando un abrazo grande, te saludo con un tema que sé que te va a gustar. Vives en un mundo de preocupación, vidas que se suicidan por desesperación. Hay otros que se están muriendo de sed, buscan a alguien que les dé de beber. Tú tienes mucho para dar y este mundo esperándote está. Tú tienes mucho para dar, tienes a Cristo en ti, dalo ya. La gente de hoy busca una solución, una mano amiga, una palabra de amor. Si abres tus ojos un poco verás a Jesús diciéndote ve y dale más. Tú tienes mucho para dar y este mundo esperándote está. Tú tienes mucho para dar, tienes a Cristo en ti, dalo ya. Dios, su infinita paz, su misericordia y su libertad, eso y mucho más tienes para dar a este mundo ciego que hoy solo está. Tú tienes mucho para dar y este mundo esperándote está. Tú tienes mucho para dar, tienes a Cristo en ti, dalo ya. Tú tienes mucho para dar y este mundo esperándote está. Tú tienes mucho para dar, tienes a Cristo en ti, dalo ya. Este martes, el pastor Miguel Barbero lo invita a una gran reunión de oración en la iglesia Tierra de Bendición, Irlanda 2027, entre Mateo Cabral y Pedro Ricaldoni. Será a las 19 horas. Por Consejería Espiritual 095-283-670. Realidad y Análisis. Bueno, qué bueno, estábamos comenzando con el tema de Tú tienes mucho para dar en la voz del argentino Marcelo Patrono. La verdad que son esos temas del 87, 88, pero que nos están trayendo, para mí, una década musical excelente, excelente. Por eso saludábamos a Jorge en el día de su cumpleaños. Miré en el Facebook que hoy una persona que yo aprecio y admiro muchísimo, como el profesor Héctor Leites, está cumpliendo con su esposa Adriana 36 años de casado. Bueno, desde aquí, si alguien nos escucha, hágale llegar nuestro querido saludo en este aniversario de bodas. Y ¿a quién más tengo que saludar que me dijo? A José Luis, que está en la iglesia con
con Richard, supongo, que ya están trabajando allá desde temprano, así que le mando un saludo porque están con la radio allí escuchando el programa. Hoy vamos a tener reunión en Irlanda 2027 a la hora 19, por supuesto vamos a estar desde la tarde temprano. Por si usted necesita venir a tener una charla, una consejería, lo que usted necesite, o pedidos de oración, acérquese atrás de Divino, a 2 cuadras de Avenida Italia y Propios, Irlanda 2027, entre Pedro Ricaldoni y Mateo Cabral. Cuando estaba hoy, pasado el mediodía, y estaba pensando en una palabra, porque cada vez que vengo al programa siempre quiero tener una palabra que sea la palabra específica que la gente necesita escuchar. Y la palabra que me vino fue la de 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17, que es muy conocida. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. La pregunta es, ¿todas las cosas pasaron? ¿Realmente son cosas que de aquí en adelante, desde mi vida en Cristo en adelante, las cosas son nuevas? ¿Nuevas para quién? Son nuevas para Dios, sin duda, porque Dios me ve como una nueva criatura. Pero hay cosas que permanecen en el recuerdo, que permanecen en los sentimientos de una persona, que son un lastre que uno va corriendo con un peso impresionante, y es cargar con el recuerdo de cosas vividas y pasadas. Cuando yo venía hacia aquí a la radio y venía pensando en esto, venía pensando, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Claro, lo que decía, Dios te ve distinto, Dios te ve nuevo, Dios te ve reformado, Dios te ve cambiado. La gente que nos conoce empieza a ver ese cambio que hay desde adentro hacia afuera, en el cual obviamente la persona empieza a cambiar en su conducta, en su manera de ser en la vida, en su vocabulario, en su manera de vestirse, en todo empieza a tener un cambio que se expresa, reitero, desde adentro hacia afuera. Pero hay una parte que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de pensar si esto es una realidad, no para Dios, que de cierto lo es, sino para nosotros. ¿Las cosas viejas realmente pasaron? Yo he visto muchas veces en diferentes encuentros, donde las personas van a ese encuentro, están un día y pico en ese encuentro, donde se tratan emociones, donde se tratan heridas en esas emociones, donde se tratan un montón de cosas, se trata mucho el tema del perdón. Y obviamente que la persona cuando aparece el domingo a la iglesia aparece con una euforia, bueno, hace taekwondo con los demonios, ¿verdad? Tremendo, impresionante como vino de cambiada esa persona, pero el lunes, el martes, el miércoles ya esa persona entra en un declive en el cual aquello parece que terminó siendo una mera emoción. Y tengo un gran respeto por los retiros, reitero que son muy buenos, son muy sanadores y todo lo demás, pero a veces las personas tienen un gran problema y es el que permanentemente están recordando sucesos del pasado, a veces sucesos que pasaron muchísimos años atrás. Yo recuerdo ya pasado yo creo que hace como 14 años atrás, temprano, yo estaba en la iglesia y temprano vino una señora muy mayor. Y me ve que yo estoy ahí y me dice, ay pastor, ¿estás solo? Mire, le traje algo. No me olvido más, me había traído unos boñuelitos de banana. Y si son unos boñuelitos y le traje, dice, para el mate. Y, ¿me puedo sentar? Claro, sí, siéntese. Y nos pusimos a hablar. Y en esa charla, que empezamos a hablar del tiempo, como siempre, terminamos hablando de cualquier cosa, ella me dice, ¿sabe? Le voy a contar una cosa que no se la he contado a nadie, no se la conté a mi esposo cuando me casé, ni siquiera obviamente que mis hijos lo saben. ¿Y sabe lo que a mí me pasó? Dice, desde los 5 años yo fui abusada por un padrastro, hasta los 12 años en que yo me fui a vivir con una tía mía. Y esa señora tenía 75 años, estaba sacando 60 y pico, casi 70 años atrás en su vida, recordando lo que había sido en su niñez. Y me dice, nadie lo sabe, porque eso fue algo que yo guardé tanto en lo más profundo de mi corazón, que le reitero, ni a mi esposo ni a nadie yo le conté lo que yo había vivido y lo que yo había sufrido. Mi salida fue irme a vivir con unos tíos, y muy jovencita yo me casé, y a nadie le conté. Y yo no sé por qué, porque habíamos estado
45 minutos conversando, ¿no? Y si yo no sé por qué se da que hoy yo le cuento a usted lo que me pasó hace tantos años atrás. Y yo le digo, ¿usted recuerda ese suceso, ese insuceso? ¿Usted lo recuerda? ¿Hay momentos en que vienen a su memoria? Me dijo, sí, pastor. Hay muchas veces en que yo recuerdo esos años que yo sufrí un sometimiento tremendo, porque las personas que me tenían que cuidar fueron las que más me descuidaron, y las personas mayores de mi familia en las que yo confiaba fueron las que terminaron haciendo este atropello contra mi persona. Y si yo nunca, no solamente no lo olvidé, y siempre lo tengo presente, sino que eso condicionó muchísimas cosas en mi vida. Y yo no sé por qué, pero ahora, en esta charla informal con usted, abro mi corazón y le digo, el gran secreto, entre comillas, que yo he tenido en mi vida, y ahora me siento libre, porque se lo estoy contando a usted, y si siento como que me he liberado de algo de tantos años, sigue, desde los 5 años hasta los 12, había sufrido un abuso por parte de un familiar. Era el tío de esa señora. Y saben una cosa, cuando ella me lo contó, el padrastro de esa señora. Y que bajo amenazas, por ser niña obviamente, ella no se animó a contarle a su mamá, y cuando ya tuvo una edad donde poder tomar una decisión, ella se fue a vivir con unos tíos, pero ni siquiera le contó a esos tíos realmente cuál era el motivo por los cuales ella quería dejar su casa paterna. Y saben que cuando ella me contó eso, yo pensé, vivió esa señora, cuando me lo estaba contando, reitero, tenía 75 años. Quiere decir que cuando esa señora me lo contó a mí, me estaba contando lo que había sido algo terrible en toda su vida. Algo que la marcó y en algunos momentos se olvidaría, pero habían otros momentos en que algo le traería a memoria todo lo que fue un sufrimiento impresionante que vivió en su más pequeña infancia. En esa etapa de inocencia, esa persona fue terriblemente abusada. Me lo contó, lo pudo sacar, pero ¿saben una cosa? La herida estaba. Y de eso se trata este pasaje de las Escrituras. Si las cosas viejas, aquellas cosas que todavía la memoria me trae, porque fueron las cosas más dolorosas, nosotros tratamos de tener una memoria selectiva, en lo cual recordamos o tratamos de recordar aquellas cosas que para nosotros nos trajeron una alegría, tratamos de recordar las cosas buenas, y las cosas que son malas como que las dejamos en un rincón de la memoria lo más olvidado posible, tratamos de tener amnesia de esas cosas, no recordarlas, pero que de vez en cuando esos chispazos de la memoria te la traen a la mente y lo recordás. Y recordás las frustraciones, recordás, porque miren, hay mucho abuso, sí es cierto, hay mucho abuso, hay muchas parejas que sufren de violencia doméstica por parte de la mujer en la mayoría de los casos, pero también está el abuso verbal. También está aquellas personas que con su lengua lastiman, que hieren a las demás personas. Niños que aprendieron, ¿verdad?, a que desde niño, creo que el otro día cuando hablábamos de las maldiciones tocábamos por arriba ese tema, de que a veces el niño aprende a maldecir su cuerpo porque lo viven humillando, y hay personas que han sido humilladas desde niños, tal vez no violadas, tal vez no abusadas, pero sí humilladas, personas que permanentemente tuvieron que sobreponerse, porque cuando uno es niño cree que los mayores siempre tienen la razón, y cuando un mayor viene y te dice que sos un inútil, que nunca vas a llegar a nada, que no servís para nada, ese tipo de cosas lo que hace es herir las emociones de una criatura, que en el momento en que hay que estimularlo y darle contención, bueno, precisamente ese es el momento en el que se le destruye parte de su futuro, porque se compromete mucho el futuro de las personas que tienen una infancia tan dura, tan complicada, que eso, por más que uno vaya a veces a un encuentro y trate de perdonar y trate de liberar perdón, obviamente, reitero, la memoria siempre te va a jugar un rol terriblemente negativo, porque siempre vas a tratar de olvidarlo, pero a veces lo recordás. Qué difícil que es cuando nosotros leemos este pasaje y vemos que dice, las cosas viejas pasaron, porque Dios las hizo todas nuevas, porque Dios te ve a vos como una persona nueva. Cuando vos venís a Cristo, las cosas viejas pasaron, obviamente Dios te libera de ese pasado que de repente fue muy duro, fue muy difícil, te criaron de manera dura y difícil, entonces todo eso queda para vos en el olvido. Dios perdona todo eso. Aún los errores, los pecados, las cosas que te hayan pasado, todo eso queda en el olvido porque Dios empieza a ver a partir de Cristo hacia adelante lo que es tu vida. Sin embargo, lo que decíamos, hay gente que le cuesta muchísimo
tratar de poder olvidar aquellas cosas que son tan tristes y tan dolorosas, que a veces actúan en forma negativa, sobre todo en las decisiones, porque actúan sobre el carácter de la persona, actúan sobre las bases del carácter, y una de las bases del carácter, sin duda, que es una de las más fundamentales, es el temperamento de la persona, ese temperamento que tal vez, aunque tenga cierto tipo de características, afectan el carácter de una persona por las cosas que esa persona ha vivido. Allí aparecen una cantidad de complejos, complejo de inferioridad, complejo al yo no puedo, complejo a que otros son mejores que yo. Hay una cantidad de cosas en que la gente ha tenido una mentalidad, se han criado con una mentalidad del yo no sirvo, yo no sé, otro sí, yo no, otro puede llegar, yo no voy a poder llegar. ¿Por qué no? ¿Y por qué no? Y lo mío va a ser toda la vida limpiar pisos. Y eso afecta el carácter y la personalidad de una persona, de tal manera que esa persona cree que su vida va a ser siempre una vida de más lágrimas que sonrisas, de más frustraciones que logros, y esa persona aprende a no amar la vida que Dios le regaló. Son personas que caminan por esta vida, yo diría, se arrastran por esta vida, porque en realidad lo que están viviendo no es lo que desearían vivir. Y muchas de esas cosas que son terribles están en el área de la memoria, en el área de lo que yo permanentemente estoy pensando que me pasó. Y la otra es cómo actúa en nuestra personalidad y en nuestro carácter las frustraciones de aquellas cosas que pudimos haber hecho y no nos animamos a hacer. De las cosas que nos salieron mal y que quisiéramos no repetir, pero no solamente eso, quisiéramos volver el tiempo atrás para decir, quisiera tomar acá, en este cruce de caminos, quisiera tomar una dirección diferente a la que tomé. Si volviera atrás no habría hecho esto, pero sí habría hecho otro. Habría hecho tantas cosas que me quedaron en el tintero, me quedaron en el debe que hubiera querido hacer. Tenía condiciones para esto y sin embargo no lo hice. ¿Y saben por qué? Porque alguien, cuando esa persona era chica, le dijo, vos no vas a servir para nada. Vos no vas a llegar a nada. Y esa persona no se animó, porque le afectó en su carácter. Esas cosas que son parte de la frustración del mismo ser humano, el ser humano debería ser una persona que camine sin mirar tanto para atrás. Yo siempre digo, por eso el parabrisas es tan grande para que miremos hacia adelante y el retrovisor es chico. Frente al parabrisas el retrovisor es chiquito, porque la idea no es mirar para atrás. Mirar para atrás para tener cuidado de lo que puede pasar, pero no para caminar hacia adelante, porque la Biblia dice, extendiéndome a lo que está delante, ciertamente me olvido de lo que queda atrás. Así debería ser nuestra vida, sin embargo, muchas veces no lo es. Y a veces uno tiene ganas de volver a ese pasado y tratar de modificarlo, cosa que es imposible hacer. Sin embargo, esas cosas del ayer son las que condicionan nuestro vivir hoy. Por eso la expresión de esta palabra a mí me gusta mucho. Si alguno está en Cristo, nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Pasó, ya está. Te dolió, lloraste, sufriste, pero lo más importante es lo que estás haciendo hoy, porque lo que estás haciendo hoy no condiciona tu pasado al cual ya no puedes volver, sino que condiciona tu futuro. A ese futuro en el que hoy estás decidiendo ir, a ese futuro que vas camino hacia él, y que aunque vivas en el presente, en el eterno presente, vas camino a ese futuro, y lo estás gestando hoy. Entonces lo más importante de esta palabra es que así como Dios hace que todo lo que pasó en tu vida aprieta clic y se borra, así deberíamos hacer nosotros, con aquellas cosas que han sido las que nos condicionan a la hora de tomar una decisión hoy. Y no, si yo, ¿para qué voy a hacer un curso? El otro día le dije a una persona, ¿por qué no haces un curso de auxiliar de servicio? ¿Por qué no haces un curso de ayudante de cocina? ¿Por qué no haces un curso que es más, no te piden liceo, no te piden nada y de repente lo podés hacer? Son cursos de 6 meses, ¿por qué no te animás? Podés presentar un currículum. Y me dijo, no, porque yo no sé si me da la cabeza para hacer un curso de eso. O sea, esa persona se estaba limitando a sí mismo. Estaba creyendo de que, bueno, no, y además yo no tengo referencias, entonces cuando yo voy a presentar un currículum en el mío, ¿sabe qué? Lo tiran a la papelera. Esa persona misma estaba abriendo puertas de maldición. Sus palabras estaban condicionándole en este presente para que su futuro fuera igual de frustrante que lo que estaba haciendo su presente. Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Pero mire qué interesante cómo Dios ve tu vida, cómo Dios ve mi vida. Dice, todas las cosas son hechas nuevas. Dios es un Dios de oportunidades, no de ofertas.
Dios es un Dios de oportunidades. Dios te va a dar otras oportunidades. A veces vos pensás, no, nunca más, mirá, perdí esta gran oportunidad, tenía esta oportunidad y no la supe aprovechar en su momento. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué va a pasar? Y yo quiero decirte una cosa. Cuando una persona considera que lo mejor de su vida ya pasó, lo único que le queda es un camino de resignación de aquí a la muerte. Y sí, ¿qué tengo por delante? Y no tengo nada. No tengo por quién vivir, no tengo por quién hacer las cosas. Una señora me dijo, yo vivo sola, a veces me acuesto sin comer porque ni ganas de cocinar me tengo, porque ¿para quién voy a cocinar? Solo para mí, entonces a veces ni ganas tengo, no tengo ganas de mirar televisión, no tengo con quién conversar. Y yo le dije, eso es entregarse en vida, eso es hacer que la vida ya no tenga mayor sentido, eso es sentarse y esperar la muerte. Cuando Dios te dice, lo mejor de tu vida no ha llegado, lo mejor de tu vida no ha pasado. ¿Y por qué digo esto? Porque no es una frase, es una realidad para los que tenemos fe en Dios. Cuando vos tenés fe en Dios, Dios te va a sacar de esa soledad en la que aparentemente estás. Y no solamente eso, vas a poder ser útil. Y útil para las cosas de Dios sobre todo, que eso es lo que realmente te lleva a que seas rico en las riquezas espirituales y no en las materiales. Y tenés tantas cosas para hacer. El otro día me decía una señora, yo pensé que porque yo no puedo caminar por problemas de salud, pensé que no tenía nada para hacer en las cosas de Dios. Y como que Dios me desafió y me motivó a que sentada al lado de mi ventana, con una mesita que yo tengo, tomé el teléfono y empecé a llamar a familiares, parientes, amigos, vecinos, gente que yo conozco, para decirle, ¿tenés 5 minutos? Quiero hablarte algo. Sí, cómo no, contame, ¿qué tenés para decirme? Y ahí les empezaba a hablar. Y si usted no sabe la cantidad de gente por la que termino orando a través del teléfono. Y me siento tan feliz, me siento tan útil de poder hacer eso, porque yo creía que ya no había nada para hacer, porque no podía salir de mi casa, porque no podía tener mucha movilidad. Y sin embargo, desde el teléfono en mi casa, he ganado mucha gente para Cristo. Y sabe, a veces hay gente que me llaman a mí y me piden oración. Y eso para mí es una inmensa felicidad porque encontré parte del sentido de la vida. ¡Pam! Qué tremendo, ¿no? Cuando una persona te dice así. Que sin darse cuenta, no está solamente mirando por la ventana, con un día como hoy, como está lloviendo, no está mirando eso. Está pensando a quién puedo llamar hoy para darle una bendición, para darle una palabra de aliento, para orar por ella. Porque hay mucha gente que lo necesita. Hay mucha gente que está esperando a ver si alguien les puede llamar o les puede dar una palabra de aliento, les puede dar el respaldo en oración. Y eso para mí es algo que no tiene una edad. Eso para mí es algo que el que tenga disposición de hacerlo, lo tiene que hacer porque eso es algo hermoso, eso es algo maravilloso. Las cosas viejas pasaron. Dios no quiere más que te acuerdes de cosas que te han herido, de cosas que te han lastimado, de cosas que cuando las pensás traen un dolor tremendo a tu corazón. Dios quiere en este tiempo que no solamente eso suceda, sino que además sepas que como Dios hizo todas las cosas nuevas, Dios tiene para ti algo hermoso en la tarde de hoy. Una vez, en primero de escuela, había un niño que estaban todos con una hoja de garbanzo, ¿no? De aquellos tiempos, con crayolas, y todos los niños tenían que dibujar el día. Imagínense en el día de hoy, una casita con lluvias, y el niño estaba haciendo cualquier zafarrancho, ¿no? Estaba haciendo cualquier garabato con los colores, y se acercó la maestra y lo miró tiernamente, le sacó esa hoja, le puso una hoja nueva y le dijo, hazlo de nuevo. Y esas palabras, hazlo de nuevo, son las palabras que Dios te dijo hoy de mañana cuando te despertó y te dijo, este es un nuevo día, como la nueva hoja, hazlo de nuevo. Caminá en la fe, caminá en la gracia, caminá en la misericordia. Entendé que Dios siempre va a estar contigo, que nunca te va a dejar, que nunca te va a abandonar y que sobre todas las cosas, aunque vos estés pasando por momentos turbulentos en tu vida o por momentos de soledad, que la soledad debe ser una de las cosas más duras y más difíciles, ¿saben que en un momento... La Biblia no lo dice claramente, porque Jesús jamás estuvo solo, sino que Jesús estaba permanentemente con su Padre. Pero saben, había momentos en que Él se iba solo y se pasaba horas con su Padre. Y los discípulos decían, todavía está orando. ¿Y saben qué? Aunque Jesús estaba rodeado de sus discípulos, había momentos en que sentía esa soledad, esa incomprensión, esos comentarios negativos de la gente que le afectaban. Entonces, ¿saben lo que hacía Jesús? Iba al verdadero refugio, iba a donde encontraba fortaleza, iba a donde tenía a su Padre,
que permanentemente le daba fuerzas porque sabía que venían momentos cruciales en su vida. Tal vez a vos te pase lo mismo. Sientas esa soledad en la cual decís, yo no sé, siento que estoy sola, siento que estoy solo, siento que no sé, como que la vida a veces no tiene mayor sentido. Y yo quiero decirte algo, el propósito de Dios con tu vida no se terminó. El propósito de Dios con el proyecto de vida que Dios tiene contigo desde que naciste hasta el día de hoy no tiene un fin todavía. Tiene mucho todavía. Y es probable que en este último tiempo encuentres aquellas cosas que son más interesantes que las que viviste en los años anteriores. Porque mirá, esto es como el café cuando no lo revolvés. Empezás a tomar el café y parece amargo, sin embargo cuando está terminando ese café aparece lo más dulce que quedó allí en el fondo. Tal vez lo más dulce de tu vida sea lo que viene de aquí en adelante. Yo quiero decirte en esta hora que si necesitas oración, con muchísimo gusto vamos a estar orando, pero por sobre todas las cosas, hoy a la hora 19 vamos a estar orando en Irlanda 2027, a la vuelta de Divino en Avenida Italia y Propios a 2 cuadras. Allí vamos a estar orando en la tarde de hoy, vamos a estar intercediendo por tu vida. Si no podés salir de tu casa, si sos una persona que de repente tenés algún problema motriz, nos podés mandar un mensaje, no podés, si estás mirándolo por Facebook, a través del Facebook hay gente que nos manda pedidos de oración también. Con muchísimo gusto vamos a tomar tu pedido de oración, vamos a estar orando, y si te animás a venir hoy a la iglesia, con muchísimo gusto también lo vamos a hacer. Como todos los días, al terminar esta breve meditación, queremos irnos con un tema musical que ya seguramente por allí Marcelo ya lo tiene preparado, ya está Luis, que lo estoy viendo del otro lado del vidrio, Luisito Miravalles, que ya está pronto con su palabra de fe. Así que bueno, lo único que me queda decirte es, acordate, lo más hermoso de tu vida, lo más fructífero de tu vida todavía no ha pasado. Dios no terminó contigo. Por lo tanto, te mando un abrazo grande, te mando un beso grande. Mañana, si Dios quiere, a las 2 de la tarde volveremos a estos micrófonos a hacer el programa que hemos dado en llamar Realidad y Análisis. Como padre creo en Dios, como hijo creo en Dios, como espíritu de amor. Creo en Dios como hermano, creo en Dios como fuerza, creo en Dios como luz en mi interior. Creo en Dios como amigo, creo en Dios como vida, creo en Dios como única verdad. Este martes, el pastor Miguel Barbero lo invita a una gran reunión de oración en la iglesia Tierra de Bendición, Irlanda 2027, entre Mateo Cabral y Pedro Ricaldoni. Será a las 19 horas. Por Consejería Espiritual 095-283-670. Para colaborar con nuestro programa Realidad y Análisis, puede hacerlo a través de Habitat en la cuenta HabitatNet 3727. Desde ya, muchísimas gracias.